Como ya lo había mencionado antes, HTML es el lenguaje que vamos a utilizar para crear nuestro sitio web. HTML, por sus siglas en inglés, significa Hypertext Markup Language, que en español se traduciría como lenguaje de marcado de hipertexto. Un lenguaje de marcado es una forma de codificar un documento, ya sea mediante la utilización de marcas o etiquetas, para convertir un texto plano, es decir, un texto sin propiedades, en un texto enriquecido. Etiquetas probablemente es un concepto nuevo para ustedes en el contexto de HTML. Sin embargo, la utilización de estas la vamos a ver precisamente en el tutorial de hoy. Y bueno, el hipertexto es el texto que es capaz de dirigir a otra parte de un mismo documento o incluso a otro documento. Es precisamente esto lo que se hace referencia con lenguaje marcado de hipertexto. Nosotros vamos a utilizar la última versión de HTML, que es HTML5. Precisamente el logotipo que ustedes ven en sus pantallas pertenece a la última versión de HTML, que incorpora nuevas mejoras. Entre esas mejoras se encuentran pues nuevas etiquetas y la eliminación de etiquetas obsoletas. La mayoría de las nuevas etiquetas son únicamente etiquetas semánticas, como por ejemplo a partir de HTML5 existe una etiqueta que representa el encabezado de una página web, existe otra que representa el menú de navegación y otra que representa el pie de la página web. Otro tipo de las nuevas etiquetas son como por ejemplo las etiquetas vídeo y audio, que nos van a ayudar a incrustar estos tipos de archivos multimedia de una manera muy sencilla, sin necesidad de recurrir a plugins como por ejemplo el reproductor de Flash. Con esta nueva etiqueta, por ejemplo de vídeo, podemos hacer un reproductor de video de una manera muy sencilla y rápida, y lo mejor es que es totalmente nativo para nuestro navegador. Los elementos son la estructura básica de HTML y pueden contener cualquiera de las siguientes dos propiedades: contenido, que no es más que el texto u otros elementos que van a englobar a nuestro elemento principal, y atributos, que es algo así como una propiedad extra que le vamos a agregar al elemento que vamos a afectar. Por lo general, un elemento consta de una etiqueta de inicio y una etiqueta de cierre para delimitar su espacio. La estructura de la etiqueta de inicio es entre los símbolos de menor que y mayor que el nombre de nuestro elemento, y la etiqueta de cierre entre los símbolos de menor que y mayor que un slash o diagonal y el nombre de nuestro elemento. Como podemos ver, la diagonal nos sirve para diferenciar entre una etiqueta de cierre y una etiqueta de inicio. El contenido debe de estar entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre. El atributo debe de posicionarse dentro de la etiqueta de elemento, pero después del nombre, dentro de la etiqueta de inicio, pero después del nombre del elemento. El atributo tiene dos partes que deben de seguir el siguiente orden: primero el nombre del atributo y después el valor del atributo. Ambas partes deben de estar separadas por el símbolo de igual, por el signo de igual, y encerrando al valor de nuestro atributo deben de ir unas comillas dobles o comillas simples. Sin embargo, hay atributos que no necesitan de un valor para afectar al elemento, y únicamente con escribir el nombre de nuestro atributo ya estamos alterando a nuestro elemento. Aquí hay un ejemplo de lo que les acabo de explicar, pero un poco más complejo y apegado a lo real. Tenemos un elemento llamado form y podemos identificar su etiqueta de inicio y su etiqueta de cierre. No tiene ningún atributo y su contenido son dos elementos más. El primero es un elemento input. Así como el elemento input, hay otros más que no utilizan ni etiqueta de cierre ni contenido, ya que todo lo que vamos a utilizar de este elemento se encuentra en el área de atributos. Tenemos aquí 1, 2 y 3 atributos a la vez. Esto nos da a entender, que dentro de un mismo elemento podemos utilizar más de un atributo a la vez. Pero ojo, no todos los atributos se utilizan en los mismos elementos. Cada elemento tiene algunos atributos únicos y otros que se comparten entre sí.
con otros elementos. El segundo elemento es otro elemento input, sin embargo este únicamente tiene un atributo, el atributo type, y su valor es submit. Este también tiene un atributo type, sin embargo su valor es text. Vamos a ver el resultado de este pequeño fragmento de código. Abrimos el navegador, nuestro archivo que generamos, y podemos ver un cuadro que dice escribe tu nombre aquí y al lado un botón que dice enviar. Pues bueno, voy a escribir mi nombre. Y bueno, aquí no hay nada que capture mi información, pero aún así voy a darle enviar. Simbólicamente ha enviado mi información, aunque no hay nada que lo capture. Esto significa que ha aceptado lo que yo le escribí. Sin embargo, si esto lo dejo en blanco, le doy enviar, me muestra un error que dice completa este campo porque no he escrito nada. Todo esto que ven en su pantalla se logra más que nada gracias a los atributos que estoy utilizando en los elementos input. ¿Por qué? Porque tanto este elemento que ven aquí como este otro de acá son elementos input, pero debido a la diferencia en sus atributos se ven distintos y tienen distintas funciones. Vamos a regresar a nuestro código. Les voy a explicar rápidamente cómo es que funcionan cada uno de estos atributos. No se preocupen si no comprenden cómo funciona cada uno de ellos, lo que importa es que comprendan cómo es que funcionan los atributos en general. El primer atributo es el atributo type. Este es característico del elemento input y define qué tipo de elemento va a ser. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que es de tipo texto, y en el segundo elemento estamos diciendo que es de tipo submit. Submit es algo así como enviar, y es precisamente la función que cumple este elemento. Aquí vemos el cuadro de texto porque es un elemento input de tipo texto, y este es un elemento input de tipo submit porque se encarga de enviar toda la información que se recolecta en el formulario. Pueden ser aquí un cuadro de texto, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean. Si nosotros cambiamos el tipo de elemento a tipo password o contraseña, lo guardamos y recargamos, podemos ver que no ha cambiado nuestro cuadro de texto. Sin embargo, nosotros al escribir nos muestran esos circulitos típicos en los sitios web en donde nos piden nuestra contraseña. Esto es para esconder lo que escribimos a aquellas personas que tengan acceso a nuestra pantalla o a los que estén cerca de nosotros. El segundo atributo, placeholder, es el texto que está al fondo de nuestro cuadro de texto y nos serviría, por ejemplo, para dar una instrucción poco invasiva para nuestros usuarios. En este caso dice escribe tu nombre aquí. Obviamente todo lo que escribas en el valor del atributo se va a visualizar en el cuadro de texto precisamente al fondo. Por ejemplo, yo puedo poner hola, recargar la página y mi texto de fondo cambió a hola. Yo si escribo, se borra eso que acabo de poner. En otros navegadores se borran únicamente al darle clic al cuadro de texto, pero bueno, cada navegador interpreta a su modo el placeholder. Incluso en los navegadores de versiones anteriores que no soportan HTML no visualizan este atributo, debido a que este atributo pues es nuevo. Y por ejemplo Internet Explorer 8 no puede utilizar el atributo placeholder, y mucho menos Internet Explorer versiones anteriores. Al igual que el tercer atributo, que es require. Este atributo se encarga de obligar al usuario a escribir algo en nuestro cuadro de texto. Si se dieron cuenta, al dejar mi cuadro de texto vacío y enviar la información, me mostraba un error y me pedía que completara el campo. Esa es la función que ocupa este atributo, y si lo recuerdan es el tipo de atributo en el que no se necesita un valor para afectar un elemento. Bueno, ya les había dicho que no todos los atributos sirven para todos los elementos. Incluso algunos atributos no sirven, es decir, se hacen nulos
cuando uno de los atributos cambia. Por ejemplo, este se trata del mismo elemento, el elemento input. Sin embargo, si yo cambio este atributo texto y en lugar de texto lo pongo de igual modo, no sé, submit, guardo y cargo, el cuadro de texto desapareció y me aparece un botón exacto al botón que aparece al lado derecho. Y estos dos atributos restantes, placeholder y require, pues se anularon debido a que ya no me sirven para este botón. Entonces, espero que haya quedado claro que los atributos pueden ser válidos o inválidos dependiendo del elemento en el que se estén utilizando y dependiendo en ciertas ocasiones de los de otros atributos dentro del mismo elemento.